Vamos a esperar unos minutitos, por favor, a que se vayan reincorporando todos, ¿sí? Hola, tatita. ¿Qué fue? ¿Ya te fuiste por eso? Sí. Oye, gracias por mi desayuno. Estaba rico. Huele rico. Estaba comiendo. ¿Qué comiste? Avena. Uy, qué tal. Estaba comiendo papel de cuadro. Sí. Sos una interesada. A ti todo duele los panchitos, ¿sí? ¿El bebecito? ¿O la caquita? No sé. Creo que fue el tuyo. No sé. Muy bien. Muchas gracias por las palabras. Seguramente se están extrañando mucho y estamos, pues, como usted dice, en una etapa histórica de nuestra vida, ¿no es cierto? Algo nunca antes vivido y que está cambiando, pues, totalmente todos los paradigmas en la educación, en la cooperación, la solidaridad, ¿no es cierto? Porque estamos realmente en algo que jamás había pasado antes de esta manera, así que bien, tuvimos nuestra, al menos nosotros en la universidad tuvimos nuestra pequeña prueba de fuego, como quien dice, cuando hubo el paro cívico de los 21 días y hemos podido desarrollar un poquito mejor el tema de plataforma, la comunicación virtual, así que ya teníamos más o menos como un preaviso. Es importante que todos colaboremos, ¿no? Que cumplamos con las disposiciones que establece el gobierno. Ok, los voy a silenciar a todos. Ya va a haber oportunidad de que podamos compartir de este sentido y vamos a continuar con el avance. La clase, por si acaso, ya está siendo grabada. Estábamos hablando de, como alguien dijo por ahí, una forma muy diplomática de negar la atención. Es importante, les decía, que el notario de fe pública tiene que estar en constante capacitación, ¿no? Entendido de que a la oficina pues le va a llegar todo tipo de casos o situaciones, las cuales tiene que estar preparado. A ver, voy a volver a silenciar, ¿sí? Un segundito.
Sí. Ya, vamos a dejar algo claro antes de nada. Ok, acabo de silenciarlos. Cuando quieran hacer la pregunta, están ustedes en la posibilidad de habilitar el micrófono y luego silencian el micrófono, por favor, para no tener interferencias. Este es un punto muy importante. Eh, el juez en realidad no ha dejado de ser competente en ninguno de los procesos voluntarios, ¿no? La idea de que el notario ahora tenga tuición o competencia para algunos procesos voluntarios es precisamente para aliviar un poco pues la carga procesal que tienen todos los juzgados. Si bien es evidente que cuando tú presentas, por ejemplo, una declaratoria de herederos vía judicial, donde no hay menores de edad, no hay enajenados mentales y no es bajo el beneficio de inventario, el juez de un chutazo te lo va a mandar por la vía notarial, ¿no? Eso es evidente. En el tema del divorcio, el juez tendrá que valorar, pues, si efectivamente amerita el rechazo o no del proceso, que en sí no es un rechazo, sino que es es un redireccionamiento que hace el juez para enviarte a la vía notarial. Se supone que el juez tiene que estar, pues, ocupado en aquellos casos donde hay una verdadera controversia, donde se necesita, pues, de su intervención, su conocimiento y autoridad, ¿no? Es por ello que él sí o sí, y además que tiene mucho trabajo y está muy ocupado, ¡pum!, te va a enviar a la vía notarial. El requisito o el presupuesto fundamental es que todos estén de acuerdo. Si es un proceso de divorcio, pues ambas partes tienen que estar de acuerdo. Porque si la otra parte no está de acuerdo, vas nomás por vía judicial. No se olviden que donde el notario hay que presentar, tienen que comparecer ambos cónyuges. En el primer acto de comparecencia es personal, ni siquiera se puede delegar. Ya el segundo encuentro se puede delegar mediante poder notarial, pero el primero es un acto personalísimo e indelegable, ¿no? Donde además tienen que presentar el acuerdo previo regulador. No solamente es que vayan los dos juntos, sino que tienen que ir con el memorial solicitando el divorcio y el documento previo regulador, el cual define, uno, la separación, otro, la no existencia de hijos o que son mayores de edad, otro, la inexistencia de bienes, ¿no es cierto?, sujetos a registro, y por último, el tema de, aunque ni siquiera es necesario, la renuncia a la asistencia familiar, pero así lo establece, ¿no? Eh, ¿Por qué hay un proceso familiar que se llama nulidad del acuerdo previo regulador vía notarial? Y Ramiro Samos en su libro de apuntes al Código de las Familias y el proceso familiar dice, se supone que en ese documento va a estar el tema de la división y la partición de los bienes muebles que no están sujetos a registro que han hecho los cónyuges, ¿no? Entonces, si hay esos requisitos, voluntariedad, comparecencia de ambos, el documento previo regulador, sí o sí es vía notarial. Ahora, si no quieres ir por vía notarial porque hay un montón de papeles y demás, bueno, pues dices que no está de acuerdo la otra parte, ni siquiera lo tienes que mencionar. Solamente vas, planteas la demanda y que lo citen, ¿no? Que lo citen y se va por vía judicial. Ya que estamos hablando de un poquito de los procesos notariales, solamente para precisar un pequeño concepto, eh, no se olviden que es divorcio cuando esto es fruto de un matrimonio civil, ¿no? Y cuando esto es unión conyugal libre de hecho, no es divorcio, se llama desvinculación, ¿no? Eso, por un lado. Por otro lado, ¿por qué se llama aceptación de herencia en la vía notarial y por qué se llama declaratoria de herederos en la vía judicial? Es declaratoria de herederos en la vía judicial porque
es un juez el que va a emitir la resolución, el que ejerce jurisdicción, el que tiene esa tuición y esa autoridad emanada por parte del Estado, ¿no? Por eso es una resolución con carácter declarativo. Mientras que la que emite el juez en una aceptación de herencia, ustedes ya han visto que la función del notario solamente es dar fe, dar constancia de que el acto jurídico se está realizando. Por eso es una aceptación de herencia, porque el notario solamente va a dar fe de que la persona ha decidido hacer la aceptación de la herencia y nada más, ¿no? Por eso hablamos de peticiones. No hay demandante, es peticionante, ¿no? Y puedes ir por vía judicial, siempre y cuando no exista ese mutuo acuerdo y no exista el documento previo regulador. Pero si van a ir de mutuo acuerdo y existe el documento previo regulador, es nomás vía notarial, ¿no? Reitero, el juez no ha dejado de ser competente, él sigue siendo competente para todos los procesos voluntarios, ¿no? Para la declaratoria de herederos, para, qué sé yo, la aceptación de herencia, bueno, declaratoria de herederos acabamos de decir, para los interdictos, para la posesión, para todo sigue siendo competente el juez, tanto en materia civil como en materia familiar. Solamente que como ya el notario tiene esas atribuciones, por la carga procesal que él tiene, pues delega, ¿no? Delega a la vía notarial. No sé si le he contestado. No tiene por qué. Bien, hablábamos de algunos contratos, me dijeron por ahí. Dígame. Bien, vamos a hacer un pequeño ensayo con la pizarra, si me permiten, para contestar a la pregunta, que al mismo tiempo vamos a comentar, ¿no es cierto? Nos decían por ahí que hable un poquito de los contratos extraños que a veces hago. Voy a compartir la pantalla. Lo vamos a hacer al igual que lo hacemos con mis estudiantes de pregrado. Siempre les hago yo esta pregunta y se las voy a hacer a ustedes porque es un poquito repasar lo que ya conocemos y a veces podemos equivocarnos y es ahí donde uno más aprende, créanme, uno aprende más de sus errores que de sus aciertos. Ok, aquí está la casa, aquí está el bien inmueble, qué sé yo, registrado en derechos reales y demás. Por un lado tenemos al propietario vendedor, ¿no? Y por otro lado tenemos al comprador. Vamos a hacer la transferencia mediante la celebración de un contrato de compra y venta. Compra y venta. Entonces, la pregunta es, ¿cuál el objeto del contrato? ¿Qué dicen? ¿Quién me contesta? Vamos, estamos habilitados para equivocarnos. ¿Cuál es el objeto del contrato de compra-venta? Sí, se dice, ¿no es cierto?, que en el contrato hay una colisión, una coincidencia de intereses, pues, en el entendido de que el uno quiere vender algo y el otro quiere comprar algo. En este contrato de compra-venta, el objeto del contrato es la transferencia del derecho propietario. Derecho propietario que lo tiene este sujeto y que tiene que pasar a este sujeto. Entonces, ¿qué es la casa? La casa resulta ser la cosa en el contrato. Tenemos que precisar bien el mundo de las obligaciones. Ahora, vamos a hacer una nueva pizarrita. Eso por un lado, tener claro cuál es el objeto del contrato. El mundo de las obligaciones. ¿Cómo está establecido el mundo de las obligaciones? Todos recordamos nuestras clases de Civil 3, qué importantes son, ¿no es cierto? A ver,
Activamos la pizarra. El mundo de las obligaciones está compuesto o establecido de la siguiente forma. Tenemos obligaciones de dar, tenemos obligaciones de hacer y tenemos obligaciones de no hacer. Es complicado escribir en el celular, ¿eh? Por eso la hermosa letra. Bueno, en la vida real no varía mucho. Las obligaciones de dar son de carácter personal. Oh, perdón, disculpen. Las obligaciones de dar, me estoy equivocando, son de carácter real. O sea que estamos hablando de dar y entregar cosas, dar y entregar bienes, dar y entregar derechos, ¿no? Una casa, un auto, una suma de dinero, no nos olvidemos que el bien es un dinero. Las obligaciones de hacer son de carácter personal. O sea que son aquellas las que tiene que ejecutar la persona, ¿no? Yo como abogado, por ejemplo, con los clientes generalmente, pues yo doy una prestación o comprometo una obligación de hacer, ¿no? De carácter personal. Lo mismo que hace el notario. El notario no va a hacer no se compromete a una obligación de dar, no es de carácter real, sino que es de carácter personal, es de hacer. Y tenemos las obligaciones de no hacer que pueden ser reales o personales, ¿no? Puede ser de ambos. Ahora, cuando nosotros hablamos de que hay una obligación de dar y de hacer, cuando están juntas estas o con esta más, pues a eso se llama una obligación mixta. Ahora, es importante conocer esto, por ejemplo, para las reglas de competencia que están en el artículo 12. A veces el notario no sabe si es competente o no para una aceptación de herencia de una persona que vive en La Paz y el bien está en La Paz, ¿no? Al parecer, a lo que establece el artículo 12 en su numeral 3, creo, pues tendría que ser en el domicilio o en el lugar donde está el bien. Pero no se olviden que la competencia es prorrogable, ¿no? En algún momento tenía yo un cliente que vivía en La Paz, el bien estaba en La Paz, el hermano vivía en Santa Cruz, pero él no podía declararse porque estaba mal su certificado, creo, y él quería hacer la aceptación de la herencia aquí en Santa Cruz. Entonces lo conversamos. Yo no tengo miedo de decir el nombre de los notarios con los que trabajo. Los considero a todos excelentes profesionales y han sido en algún momento alumnos míos, amigos míos y qué sé yo. Y obviamente que saben hasta más que el profesor, ¿no? Lo conversamos con la doctora Fabiola Barrancos y me dice, alguna vez hice ese proceso de aceptación de herencia, pero a veces en La Paz nos rechazan porque ellos tienen como que otro procedimiento, lo hacen de otra forma, ¿no? Entonces, no hay nada que impida el tema de que pueda hacerse aquí la aceptación de herencia, porque nosotros nos regimos en base, pues, en los vacíos al Código Civil, Código Procesal Civil, y tendríamos que aplicar el artículo 12. Pero ojo, el territorio es prorrogable, pero esto es un proceso voluntario. El territorio es prorrogable bajo el entendido de que tú puedes presentar tu demanda donde tú quieras, ¿no? Y si hay parte contraria, pues ella plantearía la excepción, pero estamos en una situación sui generis porque es un proceso voluntario y no hay parte contraria. Al final optamos, entre la doctora Barrancos y mi persona, a aconsejar nomás al cliente que haga su proceso en la ciudad de La Paz, ¿no? Para evitar un problema en el tema del cambio de nombre. Ahora, volviendo a las obligaciones de dar, hacer y no hacer. Vamos a ver qué pasa con el contrato de compra-venta de cosa ajena. Me encanta que estemos haciendo esto porque algunos de ustedes, no sé si son notarios, pero con seguridad algunos lo van a hacer, ¿no? Entonces no voy a tener este problema cuando yo lleve mi documento. A ver, aquí está el propietario, aquí está el vendedor, aquí está el comprador. Es un contrato de compra-venta de cosa ajena, o sea que el contrato se va a realizar entre estas dos personas, ¿no? Ese es el contrato de compra-venta de cosa ajena. De lo que hemos aprendido, este sujeto, el vendedor, está comprometiendo una obligación de dar, de hacer o de no hacer. Las obligaciones de no hacer son de carácter negativo, ¿no? Generalmente se da más en los derechos reales, generalmente en un interdicto de, qué sé yo, hay un interdicto de, a ver, recobrar la posesión, conservar la posesión, ¿no? Va a salir una sentencia donde va a decir, no moleste usted, déjelo a este señor aquí y si quiere haga otra vía de derecho y sáquelo. A ver acá, en este contrato de compra-venta de cosa ajena, ¿es una obligación de dar o de hacer?
Bien, creo que todos me están escuchando, ¿no? Por favor, si me confirman que hay sonido. Ya, volvemos a la pantalla. Creo que lo que no se veía era la pantalla. Ya, les decía, nuevamente, aquí está el propietario, aquí está el vendedor y aquí está el comprador. Es un contrato de compra-venta de cosa ajena. Entonces, la relación contractual es entre ellos, ¿no? Esto es una obligación de dar, es una obligación de hacer o es una obligación de no hacerlo. Contrato de compra-venta de cosa ajena. Ideas, ideas, vamos, equivóquense, no hay problema. No, no es una obligación de dar. En realidad, este sujeto se está comprometiendo a una obligación de hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Él va a gestionar, va a dar sus servicios para lograr procurar que el derecho propietario que tiene este sujeto, pues en algún momento llegue a este lado, ¿no? Ya sea que él lo va a comprar mediante un contrato de compra-venta o ya sea que va a lograr la compra directa para este otro sujeto. Pero no es una obligación de carácter real de dar. Por lo tanto, el notario no tiene pues que estarme exigiendo a mí, ¿no es cierto?, un alodial actualizado del día del bien, porque en realidad el bien no es objeto del contrato. Este es un simple contrato donde se está comprometiendo una obligación de hacer, de gestionar, de hacer todo lo posible que el derecho propietario que tiene este señor, pues como les digo, venga donde este otro señor. Pero entre ellos es una obligación de carácter personal, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pero este contrato, ¿cuándo lo van a hacer? O sea, ¿cuándo se presenta? Muy interesante este contrato. Miren, yo les voy a dar el caso donde ustedes tienen que hacer una adecuada interpretación del documento. A ver, veo por ahí algunos nombres, los voy a utilizar, yo no los conozco, con todo respeto, por favor. Tenemos ahí a una doctora que se llama Erika Mendoza y por ahí tenemos a Darcy Esther Salas Méndez y mi persona Marco Antonio Reyes. Ok. Resulta que Darcy Esther Salas Méndez, ya que Darcy ha comprado un terreno de una urbanización. Esas urbanizaciones, por dar un ejemplo, nada más. Techo, urbanización techo. Estamos hablando de esos lotes que están por allá, por el Urubó, ¿no es cierto? Por el Quinto Infierno, donde todos se compran. Yo me compré por si acaso, no vayan a pensar que estoy desmereciendo, ¿no? Y ahí hay una cláusula que dice que esto no se puede transferir a una tercera persona. No se puede. Hay una prohibición. Bueno, en algunas ocasiones resulta que Darcy ha vendido esto o quiere vender a Marco Antonio. Marco Antonio Reyes soy yo. Entonces vamos a ir a la urbanización Techo que está representada por decir algo. Techo aquí es Erika Mendoza. Y cuando vamos donde Erika Mendoza, la urbanización Techo nos dice, ah, muy bien, no hay problema, lo que vamos a hacer es un documento de resolución entre usted y yo, o sea, entre Techo y Marco Antonio Reyes, y de ahí vamos a hacer un nuevo documento donde Darcy Esther Salas Méndez. Perfecto, ¿no? Entonces uno cae redondito. Firmamos el documento, ya hemos resuelto bilateralmente el documento de compraventa, ¿no es cierto?, del terreno, con la urbanización Techo que es Erika, y cuando Darcy va a hacer el nuevo contrato con Erika, le incrementan 2.000 o 3.000 dólares más, ¿no? Entonces, ¿y por qué han hecho eso? Ah, pues porque había una prohibición, ¿no? Y además que usted no está comprando a Marco Antonio, los dueños del terreno somos nosotros como urbanización Techo, así que lamentablemente la persona se ve afectada o hasta puede desistir de la compra-venta porque le están incrementando entre 2.000 y 3.000 dólares y yo no puedo hacer nada porque ya he firmado un documento de resolución, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? En esos documentos donde hay una prohibición de transferir, lo que hago yo es un contrato de compra-venta de cosa ajena. El contrato de compra-venta de cosa ajena habla de comprador yo, vendedor Darcy,
Propietario Erika, urbanización Techo. Ahí coloco un antecedente donde Darcy dice que está comprando a plazos, ¿no es cierto? Pues un lote de terreno de urbanización Techo. Y que Darcy, una vez que termine de pagar todo eso, pues va a tener el derecho propietario para ella, lo cual significa que inmediatamente ese derecho propietario tiene que ir para mí. Mediante ese contrato, yo estoy garantizando de que uno, Techo no me incremente un precio mayor y que Darcy, una vez que sea la titular del bien, me haga la transferencia del bien a mi persona. Y ustedes dirán, ay, pero ¿y qué tal si Darcy se desanima o qué sé yo? Le ponemos pues una cláusula penal, ¿no? Ya sea, también puedo hacerlo mediante arras o puede ser mediante una cláusula penal. Ahora, y ustedes dirán, ¿y qué tal si no, finalmente ella se rehúsa a firmar la transferencia? Bueno, pues hacemos un proceso de estructura monitoria que se llama cumplimiento de obligación de dar, ¿no? Eso está en el artículo 388 del Código Procesal Civil, ¿no? Entonces, ahí está. Yo estoy solucionando ese problema donde yo me voy a hacer del lote, donde Techo no me va a incrementar ni un dólar, ¿no es cierto?, en la venta o por cederme a mí el terreno, y donde Darcy queda obligada a que una vez que consolide su derecho propietario, de forma inmediata, me lo tiene que transferir a mí. Es mejor ponerle un plazo porque a veces yo como comprador voy a pagar la totalidad, ¿no? Entonces, cuestión de que Darcy vaya a Techo, pague la totalidad, regularice, sale a su nombre y de ahí yo ya o me firma el documento de transferencia definitiva o tenga la opción de hacer el proceso pues de estructura monitoria de cumplimiento de obligación de edad. ¿Y qué es lo que me ha pasado? Que a veces hago ese tipo de contratos, yo cobro muy bien por el contrato, el cliente se va con el otro, donde el notario, y el notario pues que por el amor de Dios, ¿qué es esto? Esto es un delito, ¿qué abogado ha hecho esto? O sea, todo un desastre, ¿no? Uno que quedó mal, otro que saca un montón de plata por el contrato y he quedado de lo peor. Por eso es que yo generalmente cuando voy a hacer uno de esos contratos medio raritos, prefiero conversarlo con el notario, ubicarlo a él, de qué se trata, qué cosas tiene que pedir, ¿no es cierto? Y para que no tenga un problema, porque es un documento privado para hacer el reconocimiento de firmas y rúbricas. Yo considero, pues es un criterio muy particular, que el notario debería tener un curso de especialización en contratos, ¿no? Les decía, les hablaba de la libertad contractual, que no estoy con el código a la mano, pues creo que es el 454, el 520 habla de la buena fe, el 519, 454, el que habla precisamente de la libertad contractual, el que te abre la bisagra para hacer cualquier tipo de contratos. No se olviden que tenemos contratos nominados y contratos innominados, es decir, que son contratos igual cualquiera que no esté en el código, ¿no es cierto? Es un sistema de números apertus y el notario tiene que dar pues recepción y tiene que estar capacitado para autorizar o no ese tipo de documentos. Ahora, ya saben ustedes también que los contratos simulados, ahorita lo vamos a ver, está establecido como una falta grave, si mal no recuerdo, pues el notario los tiene que rechazar. ¿Cuántas veces yo que estaba en ejercicio, ¿no es cierto? Miren, van a sacar un anticrético, ¿no? Pero resulta que la casa que les van a entregar no está a nombre del propietario. Entonces, tú te inventas pues el documento, haces un documento de préstamo de dinero y pones ahí una garantía de la entrega o posesión de un bien, ¿no es cierto? Y es un anticrético disfrazado, ¿no? Entonces el notario tiene que tener la habilidad de poder reconocer ese documento y rechazar, porque el problema, si pasa algo, pues también él va a tener responsabilidad por autorizar un documento simulado, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, trataremos de volver a la diapositiva. No, 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 para nada. Por eso es que el notario tiene que tener un tema de ubicación del contrato. Por eso les he hecho ese resumen, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que o son ustedes algunos notarios o muchos de ustedes lo van a hacer, estoy seguro.
Varios de mis alumnos ya son notarios. Ya les dije, yo no quiero ser notario porque no me gusta ese trabajo de oficina, prefiero andar litigando por ahí. Eh, es necesario que el notario haga ese curso de especialización en contratos porque él tiene que identificar la obligación y el objeto del contrato. Como aquí estamos hablando de una prestación de servicio, ¿no? Porque el vendedor no es propietario, pues no tiene que haber una lodial, no tiene que haber un compromiso, una autorización del propietario, no tiene que haber nada de eso. No tiene que haber nada de eso, porque en realidad lo que se está comprometiendo es una obligación de hacer y es de carácter personal, ¿no? Es de carácter personal. ¿Qué podría exigir el notario? En el documento que yo he realizado, estoy poniendo como antecedente la compra-venta o la opción de compra que tiene el vendedor sobre ese terreno que está comprando de la urbanización Techo, ¿no? Entonces, ese documento como anexo tiene que presentarse pues en su fotocopia legalizada, ¿no? Todo lo que se menciona en el contrato que yo voy a hacer, pues tiene que ir respaldado, ¿no? Eso con fines de archivo. Eso sí tiene que ir. Pero algo, una relación. Ah, no, por supuesto, ese documento sí tendrá que ir. Ese simple contrato de compra-venta que hay entre Darcy y la urbanización Techo, eso sí lo tenemos que adjuntar. No, es que en realidad si lo asociamos un poquito con la ineficacia de los contratos, pues podríamos estar hablando de que ha habido dolo en el cliente que ha ido a pedir el servicio del notario. Entonces, de llegarse el caso, la autoridad disciplinaria, el sumariante o el tribunal de apelación, pues tiene que ver y analizar esto en base a lo que la doctrina establece, ¿no? ¿Qué es el dolo? El dolo es el provocar en error a la otra parte. El error es compartido, es espontáneo, lo cometen todas las partes, mientras que el dolo es provocado, o sea que aquí hay una maquinación, hay una intencionalidad, hay dolo, ¿no? En el error, o perdón, en el dolo, y entonces, pues en realidad se hace un análisis in abstracto, inconcreto. In abstracto quiere decir que vamos a pedir la opinión de, a ver, otros notarios, a ver, tú notario, si te traían esto, ¿te dabas cuenta o no te dabas cuenta? A ver, vos notario, dame un informe, una certificación, si yo te presento estos documentos, ¿te das cuenta o no te das cuenta que aquí hay una simulación, ¿no? Eso es in abstracto. En concreto, pues ya van a analizar directamente y ni siquiera correspondería en concreto, porque estamos hablando de un notario de fe pública y se supone que es un profesional idóneo, que es un especialista en el área del derecho, es un abogado, entonces tiene pues toda la capacitación, además que ha entrado por un examen de competencia, ¿no? Entonces, directamente el análisis va a ser in abstracto y si otros notarios pues caen en que iban a autorizar el documento, pues yo como notario voy a estar descargado, ¿no? Pero si los demás se dan cuenta, no, pues esto es evidente, aquí hay simulación, no hay dónde perderse, vas a tener responsabilidad, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a tratar de compartir la pantalla para ver la diapositiva donde estábamos. Es muy importante que ustedes participen, que hagan preguntas, porque como les digo, la clase se pone más interesante. Con tal, el código ya está escrito, ya está hecho la ley del notariado, solamente hacemos nosotros una pequeña interpretación, ¿no es cierto?, de él.
pero uno más aprende siempre de estos casos en particular, ¿no? Y tenemos también una clase un poco más dinámica. A ver, estábamos analizando las faltas leves, habíamos quedado en el inciso F, ¿no? El G, dejar de asistir a su oficina notarial sin justificativo legal. Bueno, ustedes ya saben, ¿no es cierto?, que el notario tiene que prestar una atención al público, pues, de forma obligatoria los días hábiles. ¿Cuáles son días hábiles? Pues se establece que días hábiles son los días en que trabaja el órgano judicial. Anteriormente trabajaba de lunes a sábado, pues esos eran días hábiles, y actualmente pues trabaja de lunes a viernes, o sea que esos son días hábiles. Y si en algún momento llegara a trabajar de lunes a jueves, pues esos van a ser días hábiles y ya no hasta el viernes. Asimismo, el notario tiene la obligación de tener abierta su oficina por lo menos mínimamente 8 horas, ¿no? Se está manejando un horario, si mal no recuerdo, de 8:30 hasta las 12:30 y de 2:30 hasta las 18:30, creo. No estoy muy seguro si es 18 o 19, ustedes me corrigen, pero tienen que estar las 8 horas abiertas para la atención al público. Eh, el notario tiene... Sí. Bueno, lo que pasa es que en realidad la norma establece la obligatoriedad de atención en los días hábiles, lo cual establece una flexibilidad para días que no es hábil. Usted sabe que, por ejemplo, en la compra-venta de vehículos, pues cuando más se vende es el día sábado y los notarios de la zona pues abren con normalidad. Los del Palacio, uno que otro abre, la mayoría casi no atiende porque como ya no trabaja el Palacio el día sábado, entonces hay poca afluencia de gente, ¿no? En realidad, si está abierta la oficina, pues no tendría que negarse el notario. Pero les comento que últimamente ya la mayoría está tomando ese criterio de no trabajar sábados. Por eso les digo, hay mucho aquí de Universidad de la Vida. A veces hemos buscado con el cliente un notario en día sábado y es casi hasta imposible. Nos hemos ido por el cuarto anillo, por el cementerio, ¿no es cierto? Donde también hay una zona de venta y comercialización de vehículos y la mayoría no atiende, no atiende, ¿no? Por supuesto, pero hay que buscar un notario que se preste, ¿no? Como le digo, la obligación son los días hábiles y ya días inhábiles hay que conservarlos. Sí, él no tiene una responsabilidad de que sí o sí, ¿no? Se nos va a cortar la comunicación, dígame. Sí, hay que buscar uno que quiera. Yo le digo por experiencia, a veces, no, yo no trabajo, entonces hay que buscar, no hay que pelearse con el notario porque finalmente es un aliado tuyo, ¿no es cierto? Te colabora en tus trabajos habituales, así que mejor si tenemos un conocido que nos pueda prestar, hacer, entre comillas, de favor, pero sí tienen la obligación, ¿no? Ok, quiero ver el tiempo de comunicación, no sé si está mal en mi celular.